Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más con ustedes en nuestra edición número 7. Aquí estamos para compartir esta tarde. Saludamos a toda la gente que nos ve por Facebook, a todos los que nos acompañan diariamente, porque emitimos este video todos los días a las 6 de la tarde de Costa Rica. Así que agradecemos a todos aquellos que han visto los videos anteriores. Recuerden que pueden vernos a través de Facebook en esta página a las 6 de la tarde, y también pueden ver por YouTube, ¿sí? En la página Federico Núñez Pastor. Así que desde Costa Rica, desde San Isidro de Costa Rica para ustedes, que el Señor les bendiga. El tema de este día es: hay un solo Dios. Estamos en una época donde necesitamos con certeza saber que hay un solo Dios para no estar desviando nuestra fe y nuestra confianza en algo que no sea Dios. El reformador Martín Lutero fue el impulsor de los 5 solas, o 5 solos también se le dice, ¿no? 5 frases que en latín surgieron durante la Reforma y son el resumen de las creencias teológicas básicas de los reformadores protestantes. Estas 5 creencias, o 5 puntos fundamentales, o también 5 pilares esenciales para la vida cristiana práctica, dice lo siguiente. En primer lugar, el primero de estos solos es sola escritura, es decir, solo por medio de la escritura. Este pilar o esta creencia fundamental de los reformadores, decía, enseña que la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa, e inspirada, y la fuente de toda autoridad. Solo la escritura, solo por medio de la escritura podemos llegar al conocimiento de Dios, y enseña que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y la fuente de toda autoridad. Ese es el primer sola. La segunda es sola fe. Este pilar dice que solo por la fe Dios salva. Solo por la fe Dios salva. Enseña este pilar que la justificación o el ser declarado justo por Dios se recibe únicamente por la fe en Jesucristo. Sola fe, solo por Dios, o solo por la fe Dios salva. El tercer pilar de estos 5 solos es sola gracia. Solo por la gracia, es en otras palabras. No lo voy a decir en latín porque no podría decirlo. Este pilar enseña que la salvación viene por la gracia divina, es decir, que es un favor inmerecido. Solo gracia. Enseña que la salvación viene por la gracia divina, es decir, que es un favor inmerecido. En cuarto lugar, o el cuarto pilar de estas creencias básicas teológicas fundamentales de los reformadores protestantes, que también nosotros creemos obviamente, es solo Cristo, o sea, solo a través de Cristo. Enseña este pilar que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y por fin, el quinto sola, enseña que solo Dios, es decir, esto enseña que la gloria es solo para Dios. Toda la gloria es para Dios, puesto que todo se lleva a cabo a través de su voluntad. Vuelvo a reiterar los 5 pilares básicos, creencias teológicas de los reformadores protestantes. Martín Lutero fue el principal impulsor de estos 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo Dios. Ahora, es interesante esto, cuando entendemos esto, porque Isaías 45, hay un pasaje en Isaías 45, en la última parte del párrafo, no voy a leer todo el párrafo del verso, solamente voy a leer la frase final, y la frase final de Isaías 45 en la parte B dice: hay un solo Dios, no hay ningún otro, y ese Dios está contigo. Esta es una declaración muy hermosa para ahora, para este momento, justamente. Hoy necesitamos saber, en esta instancia, la que estamos viviendo en el mundo, necesitamos saber que hay un solo Dios a quien podemos acudir. Necesitamos saber también que no hay otro aparte de Dios, y que ese Dios único y que no existe otro, dice la Biblia, que ese Dios está contigo. Esta declaración tiene 3 afirmaciones. En primer lugar, hay un solo Dios. En segundo lugar, no hay ningún otro Dios. Y en tercer lugar, ese Dios está contigo.
Vamos a ir por parte. En primer lugar, vamos a ir a un solo Dios. Es la primera de estas tres afirmaciones. Así dice el Señor. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8. El Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, dice: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No. No hay otra roca, no conozco a ninguno. En esta primera declaración de hay un solo Dios, el profeta Isaías dice lo siguiente: si existe otro Dios, dice, indudablemente, él está afirmando la unicidad de Dios, el Dios único. Y dice: yo soy el primero, el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Declara que Él es el único Dios, ¿no? Dice, si existe otro, Dios mismo señala y dice, si existe otro, que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí mi antiguo pueblo. Es decir, si existe otro Dios, tendría que hacernos saber lo que ocurrió en el pasado, y el único Dios que nos enseña lo que sucedió en el pasado, todo el pasado, absolutamente, desde el inicio de la vida misma, desde la creación misma, es Dios a través de la Biblia. Dice que dice que declare lo que ha ocurrido desde que establecí mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir. Es decir, si existe ese Dios, que anuncie lo que pasó y que anuncie lo que viene. Indudablemente no hay nadie que lo pueda hacer. Solo hay un Dios que lo puede hacer. Por eso Él dice luego, ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No. No hay otra roca, no conozco a ninguno. No hay otra roca donde afirmarse. En estos días, querido amigo, querido hermano, donde tenés que afirmar tu vida es en la roca que es Cristo y no hay otro Dios. En el libro de Génesis se lee que Dios creó. En el mismo libro se lee que Dios dijo. Luego también en el mismo libro se lee que Dios llamó a las cosas por su nombre. También se lee que Dios bendijo y que Dios formó al hombre. En el libro de Génesis, no voy a tomar tiempo para leerlo porque sería muy largo, pero en el libro de Génesis se habla de que hay un Dios que ha iniciado y que ha creado, que ha bendecido, que ha llamado las cosas por su nombre y que ha creado al hombre, lo bendijo al hombre y le dio autoridad. En el libro de Génesis, de Apocalipsis, allá al final de la Biblia, en el último libro de la Biblia, se lee que en el trono del juicio, en el gran trono blanco, el que va a estar sentado en el trono es Dios. No hay otro que va a estar sentado allí. También dice el libro de Apocalipsis que el templo donde nosotros vamos a estar con Él, allí dice, el templo será Dios y el Cordero. Es decir, en el principio y en el final, Dios demuestra que Él es Dios y es único. Ahora, en ese lugar, dice Dios, a cada uno se le va a pagar según lo que haya hecho. Es decir, Dios es un juez, también es un creador, el creador del principio, el juez del final de todas las cosas. Hay un solo Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le respondió algo que ellos ya conocían, pero a veces es necesario recalcar, por eso estamos recalcando este mensaje hoy, de que hay un solo Dios. Y Jesús le respondió estas palabras cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y solamente voy a mencionar la primera parte del mandamiento. Y Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, fue lo que le respondió Jesús a los discípulos. En otras palabras dijo, al único que tienes que amar en esta vida, al único que tienes que reconocer es a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahora,
En la segunda declaración o en la segunda afirmación, porque hay tres afirmaciones, hay un solo Dios, no hay ningún otro y ese Dios está contigo. La primera afirmación era hay un solo Dios y hemos hablado respecto a este tema. Con respecto al segundo tema dice no hay ningún otro. Ahora, si el Señor menciona que no hay otro, está implícita la idea de que hay algo más aparte de Dios en lo cual los hombres confían. Es decir, la idea está implícita, por algo Dios está diciendo no hay otro, le está enseñando al hombre que no hay otro, porque ellos han desviado su confianza, han desviado su fe, han desviado su amor, y Dios está diciendo no desvíen eso, no vayan a mirar hacia otro lado porque yo soy el único. Ahora, esa idea de que hay algo más está implícita. Y eso lo vemos hoy en el mundo, ¿no? Eso lo vemos hoy realmente de manera tan importante que los hombres han desviado la mirada de Dios y solamente están mirando algo que no es Dios y están mirando a Dios. Ahora, dice Éxodo capítulo 20, escuche bien, Éxodo capítulo 20. Este es el primer y gran mandamiento de los 10 mandamientos que Dios dejó. Tampoco voy a tocar los otros 9, solamente voy a tocar el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, Dios explícitamente, de manera bien clara y precisa, Él dice, no tengas otros dioses además de mí. Dios es claro, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Este es el primer y gran mandamiento de los 10 mandamientos que conocemos. No tengas otros dioses delante de mí. La declaración de Dios es bien precisa. Es decir, no hay que tratar de interpretar este pasaje. Dios dice, no tienes que tener otro. De ahí surge la idea de que ningún otro, porque indudablemente el hombre desde el principio ha buscado otro Dios aparte de Dios, creyendo que existe otro, pero no hay otro Dios. Ahora dice Dios, no tengas otros dioses. Y fíjense que utiliza la palabra plural, otros. No es uno, sino muchos dioses. No te hagas ningún ídolo. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Dice, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y señala al final, no te inclines delante de ellos, ni lo adores. No te inclines porque no son dioses, y no lo adores porque no son dioses. Creo que esta es la declaración más precisa que hay en la Biblia acerca de que Dios es uno y único. Ahora, Isaías capítulo 44, versículo 9 al 20, dice, los que fabrican ídolos, voy a ir leyendo por parte, los que fabrican ídolos no valen nada. Fíjese la declaración, es bien fuerte. Los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Está hablando de aquellos que fabrican ídolos. Dice Dios, recuerde, el gran mandamiento, no tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ídolos. De nada, de lo que hay arriba, de lo que hay abajo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Y no debes inclinarte ni adorarlo. Pero Isaías dice, los que fabrican, quiere decir que hay alguien que fabrica. Hay gente que fabrica ídolos. Dice, pero estos que fabrican, dice Isaías, por palabra de Dios, dice, no valen nada, inútiles son sus obras más preciadas, para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Es decir, que la persona que lo hace, quien lo haga, dice, ellos son testigos, son avergonzados porque ellos no ven ni conocen. Es decir, no ven el mandamiento y no conocen la palabra, y no conocen lo que Dios desea, no conocen el corazón de Dios. Sigue diciendo Isaías 44, quien modela un Dios o funde un ídolo que no le sirve para nada. Creo que esto es muy claro. Quien modela un Dios o funde un ídolo no le sirve para nada. Este es el momento en que tenemos que quitar los ídolos que tenemos, porque tenemos ídolos,
Y no estoy hablando solamente de los ídolos que se adoran en algunas creencias, sino que estoy hablando también de los ídolos que nosotros armamos en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces idolatramos personas. También idolatramos personas. Y tampoco voy a mencionar a todas esas personas, porque hay una larga lista de personas que nosotros podemos idolatrarla y también adorarla, casi adorarla, ir al límite hasta de la adoración. Pero dice el Señor, quien modela o quien funde, uno puede modelar no tallando, uno modela en su mente, uno modela en su corazón un ídolo. Ahora, sigue diciendo Isaías, todos sus devotos, todos los que creen en este ídolo, dice, van a quedar avergonzados. Son simples mortales los artesanos que lo hacen. Que todos se reúnan y comparezcan. Aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. Dice Dios, los que crean van a pasar vergüenza. ¿Y saben por qué pasan vergüenza? Porque el ídolo no te responde. Porque el ídolo no te oye. Porque el ídolo no podrá responder a ninguna de tus oraciones. No podrá responder a ninguna de tus peticiones. Dice, los devotos quedan avergonzados, es decir, los que creen, los que forman esos ídolos quedan avergonzados. Ahora dice a continuación, el herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. El herrero, con martillo modela un ídolo, con la fuerza de su brazo lo forja. Siente hambre y pierde las fuerzas, no bebe agua y desfallece. Dice, el herrero que está formando un dios, quien debería ser poderoso, aparentemente, por lo que dice la palabra, ¿no? Dice, siente hambre, pierde fuerzas, bebe agua y desfallece. Está hablando de aquel que modela un ídolo con la fuerza de sus brazos. El herrero. Luego dice, el carpintero mide con un cordel, ¿no? Toma medidas, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escoplo y lo traza con el compás. Le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario. El herrero, el carpintero. Ahora habla del carpintero. Dice, el carpintero mide con cordel un boceto, es decir, trabaja sobre una madera, dibuja aproximadamente la figura que va a hacer, con un estilete lo trabaja con el escoplo, lo traza con el compás y luego le va dando la forma humana y luego le va a imprimir la belleza de un rostro, la belleza de una figura y luego lo pone en un santuario para adorarlo. ¿Qué puede hacer ese ídolo por alguien? ¿Por qué no creer que existe un Dios que es espíritu y que tiene la capacidad y la fuerza para responder a tus oraciones y a tus peticiones? Sigue diciendo Isaías respecto de los hacedores de ídolos. Derriba los cedros, dice. Esta gente derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble. Árboles bien fuertes, madera bien dura. Dice, a estos árboles lo deja crecer entre el bosque. Dice, Dios hace llover y Dios hace llover sobre estos pinos, sobre estos cipreses, cedros y robles. Y dice, Dios hace llover y ellos los toman y hacen un ídolo. De la madera. Y sigue diciendo respecto al tema, al hombre le sirve de combustible, es decir, hoy se usa todavía la madera en algunos lugares para cocinar, pero dice al hombre le sirve de combustible. Es probable que en algún hogar haya todavía una cocina a leña. Hay en muchos lugares, hay todavía. Pero dice, al hombre le sirve de combustible, pone la maderita allí, corta el árbol y con parte de ese árbol va a ser combustible para calentarse, enciende un fuego y horneo el pan. Y luego dice, pero lo que le sobra, pero también labra un Dios y lo adora, de lo que sobra. Hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego. Sobre la otra mitad prepara la comida, asa la carne y se sacia. Se calienta y dice, ya voy entrando en calor. Y mientras contempla la rama, toma el otro trozo de madera y con el resto hace un ídolo. Y una vez que lo termina y le da la forma que él desea, se postra ante él y lo adora. Y luego le suplica a ese pedazo de madera, Dios, sálvame, pues tú eres mi Dios. Creo que esto es muy, muy claro, es muy explícito, muy directo. ¿Qué dice Dios respecto de aquellos que hacen ídolos,
creen en los ídolos, dice Dios, les falta entendimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra. Isaías lo está diciendo. Isaías capítulo 44 del 9 al 20 dice, ¿qué pasa con esta gente? Dice, les falta conocimiento y entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad para el combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, hacé carne, hice la comida, la comí, y luego dice, hice algo abominable con lo que queda. Abominable, le dice el Señor. Y luego se postra ante ese pedazo de madera abominable. Dice la palabra en el mismo capítulo 44 de Isaías, se alimentan de cenizas, se alimentan de lo que queda. Y dice, se dejan engañar por su iluso corazón. Se dejan engañar por su iluso corazón. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento y entendimiento. Querido amigo, lo que te da conocimiento y lo que te da entendimiento es la palabra de Dios. Es la palabra la que alumbra nuestro camino, es la palabra la que nos revela quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios. Y finalmente, allí por el capítulo 45 hay una frase que Isaías dice, ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Vuelvo a repetir esta parte. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Voy a terminar allí esta segunda parte de esta afirmación. Recuerde que las afirmaciones es, primero hay un solo Dios, de lo que hablamos. Segundo, no hay ningún otro Dios, y ya hablamos de este tema. Y vamos a ir a la tercera afirmación para terminar breve. Dice, la tercera afirmación, recuerde, hay un solo Dios, no hay ningún otro, y la última parte es y ese Dios está contigo. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice, para aclarar este tema, ese Dios está contigo, recuerda, así en tu casa, quiero que sepas, ese Dios está contigo. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida en rescate por todo. Este testimonio lo ha dado Dios a su debido tiempo. Esto dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué buscar algo que no sea Dios cuando la Biblia nos afirma, nos recalca, nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador? Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció. Dice Isaías que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Y dice Isaías 45, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Declaren y presenten sus pruebas, dice el Señor. Deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? Tenemos toda la historia en la Biblia. ¿Quién lo declaró? ¿Acaso no lo hice yo? Dice el Señor. Fuera de mí, recalca otra vez Isaías 45, fuera de mí no hay otro Dios, justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad. He pronunciado una palabra irrevocable y señala al final, ante mí, ante el único Dios, toda rodilla se doblará y por mí jurará toda lengua. Para cerrar, Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Querido amigo, hermano, dice la palabra, hay un solo Dios, no hay ningún otro. Y ese Dios de quien hablé esta tarde, ese Dios que tú crees y que está en tu corazón, si has recibido a Cristo en tu corazón, está contigo este día. Él está allí en tu hogar, Él está contigo
en este momento de crisis y no te va a abandonar. Recuerda, la manera de afirmar nuestra creencia en la unicidad de Dios es creer que hay una sola escritura, que hay una sola fe, que hay una sola gracia, que hay un solo Cristo y que hay un solo Dios. Amén. Querido hermano, cree en ese único y suficiente Salvador, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, enviado por el Padre a morir en la cruz, que fue muerto, enterrado y resucitado al tercer día, y hoy está sentado a la diestra del Padre gobernando para nosotros, para ti y para mí. No hay nadie más en quien confiar. Pon tu confianza en el Señor, porque allí es donde vas a recibir bendición. Déjame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día por cada uno de mis amigos y hermanos que están viendo este video, a los que van a ver también. Bendice sus vidas, Señor, que en su corazón ellos siempre digan: Dios, tengo un solo Dios, una sola fe, una sola gracia, un solo Cristo, ¿sí? Y una sola Escritura. Que estos principios, que estos pilares fundamentales de la palabra de Dios estén en tu vida. Dios te bendiga. Gracias por mirar los videos. Si te gustó, compartilo. Suscríbete para que pueda avisarte cuando sacamos otro video. Y recuerda que todos los días, a las 6 de la tarde, PM de Costa Rica, ¿sí? Estamos transmitiendo en vivo para ti, que estás en tu casa. En este momento, estés donde estés, Dios siempre tendrá una palabra para tu vida y para tu familia. Te abrazo y recuerda, yo me quedo en casa. Paz del Señor.